Yo tengo una excelente relación con José Ignacio Paliza. Talentoso, competente, buen amigo, de condiciones excepcionales. No tengo que hablar de Carolina porque todo el mundo sabe mi relación de amistad con ella. Y con el ministro de Obras Públicas, que es un hombre honesto 100%. Ahora, la dualidad es un poco difícil, porque ellos que son eficientes como funcionarios, que son competentes como compañeros de partido y como autoridad, necesitan al partido activo en la defensa de las políticas de carácter social, que he visto que son muy buenas, que son efectivas, para que en Vengan a Ver, en el parque de Vengan a Ver, defiendan al partido. Que esos son los nichos de comunicación y debate. Hay que colocarse en la lógica rural de esta sociedad. Aquí los parques de los pueblos son los centros de debate, son los cuadriláteros de carácter político, donde cada quien defiende su postura. Pero no solo Vengan a Ver, que en Paraíso también los compañeros y compañeras se paren en el parque. Y no solo hablen del impacto de las políticas sociales del gobierno, sino de las cosas que en el orden electoral han contribuido a transformar la relación en sus respectivas demarcaciones. Entonces, lo estoy diciendo porque aquí siempre la gente quiere malentender que cualquier reflexión de carácter política tiene un interés ulterior. No. Quien le habla no tiene ningún tipo de interés, repito, ningún tipo de interés en lo partidario, más allá de activar esa maquinaria para que salga a la defensa política del gobierno. Política. Lo quiero consignar con bastante responsabilidad, porque ese debe ser el primer escenario frente a la actitud del PLD, salir a defender al partido. Pero sobre todas las cosas, el partido tiene que ser la ventana por donde respire la posibilidad de que muchos compañeros y compañeras sean colocados en el tren administrativo. No estoy hablando de asaltar la nómina pública de manera vulgar. Lo que estoy consignando con responsabilidad, como siempre me he caracterizado, es con el derecho a que fluyan los compañeros en espacios de participación, donde el tema del currículum, los requerimientos académicos, no se constituyen en ardid para ir perfilando una imagen de clase respecto a quien tiene posibilidades de participar en el gobierno. Y lo quiero decir con el dolor de mi alma. Muchos compañeros en todas las demarcaciones se han dedicado a proteger a gente que estaba en la administración. Y te llaman, te requieren, te solicitan, y eso efectivamente indigna. Yo no estoy hablando de gente que haya hecho carrera civil administrativa, y yo estoy convencido que alguna gente del partido, por sus destrezas técnicas o por cualquier otro tipo de razón, tenía un empleo público, a lo que tiene legítimo derecho. Lo que estoy diciendo es que me preocupa el nivel de contubernio de algunos funcionarios públicos de todos los niveles, que tienen una enorme fascinación por escuchar los vientos de preservación de algunos compañeros y compañeras que dicen: manténme a fulano, presérvame a perencejo. Y yo solo quiero invitarlos a la siguiente reflexión. Nadie sabe cuánto daño emocional genera en un dirigente cuando ve no solo que sus aspiraciones de participar en el Estado se posponen, se dificultan y hasta se le niega. No, lo que los indigna a ellos es ver cuánta gente en su barrio, en su mesa o en cualquier tipo de discusión informal cerraba filas militantes con el PLD y todavía hoy disfrutan de una plaza a la que tienen derecho. Pero existen muchos compañeros, muchas compañeras también que tienen el mismo derecho, las mismas calidades y las mismas competencias para participar en un espacio en el Estado. Eso hay que ponderarlo con responsabilidad, porque el gobierno no puede consumir tanto al partido que el partido no haga su labor diaria. Los locales del partido tienen que estar abiertos
gente del partido tiene que estar dedicada a que la escuela de formación política, que es una forma de honrar a doña Ibelice, se mantenga. Que los programas de educación sigan, porque esos formados, esos preparados, van a constituir la herramienta fundamental para la defensa del gobierno, no solo desde el punto de vista de los servidores públicos, sino lo que ha sido la raíz esencial del éxito electoral. La sed de cambio y el deseo de institucionalmente superar tantos atavismos, dificultades que en la sociedad dominicana generaron ira y que motivaron a que tanta gente depositara su voto en favor de la propuesta del cambio. Es hora de que el partido mantenga la virilidad propia de una organización y que a su vez se prepare con inteligencia, con sagacidad, con información para la defensa del partido, pero para la defensa del gobierno que ganó por la fuerza del voto el pasado 5 de julio. Fíjense que uno de los elementos que ha caracterizado el deterioro de los partidos políticos en América Latina ha sido en gran medida la incapacidad de sus élites directivas de mantener un nivel de combinación, orientación entre la gestión gubernamental y el trabajo institucional del partido. Yo voy a dar 3 ejemplos que podrían contribuir a que hagamos una proyección. Reitero, cualquier país se parece a República Dominicana, pero este país no se parece a ninguno. Este es un país muy peculiar. Sin embargo, hay que hacer esas lecturas para que la gente entienda por qué es importante ese vínculo entre lo que hace el gobierno y la capacidad de que los miembros del partido se sientan representados en la gestión de gobierno. El partido de mayor tradición en Perú históricamente se llamó el APRA. Lo fundó Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Por qué el partido colapsó? Porque Alan García llegó al gobierno siendo un jovencito de 38 años y Alan García, muy seducido por las ideas de Fidel Castro en ese momento, del no pago a la deuda, dijo que no iba a pagar la deuda. Se generó un nivel de hiperinflación en Perú, el APRA perdió respaldo de su base social, los apristas no se sentían representados porque era una visión del presidente de ese momento que no andaba en consonancia con los intereses de la gente, llegó el nivel de pobreza y los apristas no podían defender a Alan García en la esquina, en el barrio, en la comunidad. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de la sociedad peruana en ese momento? Ver crecer a un extremista, a un radical, a Abimael Guzmán, presidente Gonzalo, líder de Sendero Luminoso, que creció en las comunidades pobres porque entendía que la oligarquía no representaba a los pobres y que el gobierno que los pobres habían llevado se alejó de ellos. Y la gente entendió ese fenómeno. ¿Usted sabe dónde anda Perú hoy en día? El APRA es una nostalgia. Alan García se dio un balazo y una crisis de Odebrecht decapitó no la clase política tradicional, sino los sectores políticos que habían salido a sustituir a la política tradicional. Se vieron casi todos comprometidos con niveles de corrupción. Hablo del APRA simbólico. México. El PRI ha sido un partido históricamente muy singular. Digo el PRI histórico, no el actual. ¿Por qué? Porque era un partido que, aunque según Vargas Llosa, sin el según, era cierto, era la dictadura perfecta, cumplía con la formalidad democrática. La gente votaba cada 6 años y no había problema. ¿Qué pasó? Vino una confrontación entre los dinos y los renos. Los dinos eran los dinosaurios, los exponentes tradicionales del partido, y los renos. Y los renos encontraron una respuesta. Carlos Salinas de Gortari, que era un tecnócrata, doctor en economía, egresado de una universidad tan importante como Stanford University en los Estados Unidos, y llegó con un programa de reformas. Y ese era el México ideal, el México que pactó con los Estados Unidos un gran acuerdo comercial, y la gente sentía que cuando en los medios de comunicación y en los programas publicitarios
México iba bien, la economía de la gente iba muy mal. Y la base de sustentación histórica del PRI no se sentía representada en un gobierno que era un gobierno que los negaba a ellos, que representaba solo a los ricos, a los sectores oligárquicos. Y en el marco de ese entusiasmo mediático y de relaciones públicas, la gente se empobreció y vino Chiapas. Y salió un señor, subcomandante Marcos, porque Chiapas está hacia el sur de México, del lado de Guatemala, donde la pobreza se sentía y donde las reformas y la transformación y el México del siglo XXI no se sentía porque la gente era más pobre y estaba más desamparada. Y vino el subcomandante Marcos en medio del éxtasis y le dijo a la sociedad mexicana: no, este partido se desconectó de ustedes de los pobres y yo represento una reivindicación. No tuvo ningún tipo de repercusión en el orden electoral, pero fue un llamado a la conciencia de los tecnócratas del gobierno del PRI de que no iban bien, que no tenían sintonía con los sectores populares. ¿Sabe lo que le costó eso al PRI? Una derrota electoral. Y miren lo que pasó. No solo ganó después el Partido de Acción Nacional 2 periodos consecutivos, que es el partido de los ricos de verdad en México, sino que su partido, el PRI, comenzó un proceso de deterioro con su base que debieron esperar una década para que una fórmula mediática, Enrique Peña Nieto, llegara, un producto, una gestión de relaciones públicas, se diluyó sus 5 años y la base electoral del partido se mudó. En el Distrito Federal se mudó para el PRD de allá. Y la figura disidente por excelencia, primero del PRI, porque fue gobernador, después fue alcalde de México, de la Ciudad de México, del DF, como le llaman. Hoy es presidente, Andrés Manuel López Obrador, que demostró que esa base electoral del PRI, que se había olvidado de los pobres, de los sectores populares, porque apostó al tecnicismo, a la buena imagen, a la frescura social y a los chicos de México, los abandonó. Bueno, esa gente se fue ¿con quién? Con López Obrador y le votó. 2 ejemplos interesantes. En sociedades como las nuestras, cuando la dirección media de los partidos se siente desconectada y entiende que no lo toma en cuenta, pasan 2 cosas. La primera, la desilusión. Y cuando se desilusionan, dan un paso atrás, no militan y no tienen entusiasmo para defender el éxito electoral que les costó a ellos sangre, sudor y lágrimas. En primer lugar. Y en segundo lugar, cuando las sociedades no tienen una interpretación efectiva de que el presidente los conduce con seguridad hacia un futuro mejor, tienen la manía de observar hacia el pasado. Y eso es una tragedia para toda sociedad. Una tragedia para toda sociedad. Ese es el dilema que tenemos. Claro está. Los que andan apasionados por el empleo público o por resolver el día a día, y yo los entiendo porque 16 años abajo, terrible. Para ellos su prioridad, su razón de ser, es el empleo. Y hay que conseguirlo. Hay que buscarlo. Primero porque se lo merecen. En segundo lugar porque se fajaron. Y en tercer lugar porque es obvio que el concepto del cambio le genere las posibilidades de que ellos también sean parte del éxito. Ahora, la política dominicana requiere de una observación, de una capacidad para auscultar los fenómenos que en el día a día la gente no lo percibe, pero existen. Y yo quiero ser reiterativo. Yo voy a defender 100% las razones que motivaron el cambio político en la República Dominicana. Lo mejor que le pasó a este país fue salir del PLD. Lo mejor que le pasó a este país. Y el desafío de nosotros es superarlo. ¿Cómo? Siendo más eficientes,
siendo más honesto en la gestión, persiguiendo la corrupción, fortaleciendo los mecanismos institucionales, pero generándole la idea a la dirección media, a la base del partido y al resto de la sociedad, de que ellos son parte de la toma de decisiones. Que los aciertos y los desaciertos es un ejercicio combinado de todos los actores que contribuyeron con la victoria. A mí no me gusta la idea de que gente comience a intuir la tesis de que el gobierno solo prioriza los intereses de los de arriba. Que no es cierto, pero lo manipulan de tal manera que la gente va pensando de que solo le interesa a la gestión los de arriba. Qué bueno tener una gestión pública que garantice el desarrollo empresarial de los sectores de arriba, porque son los sectores que generan empleo, que dinamizan la economía. Pero qué bueno que los sectores del medio también sientan que hay una oportunidad de movilidad social que les permita crecer, que el poder adquisitivo mejore, que las escuelas funcionen correctamente y que los recursos no son dilapidados. Pero todavía mejor es que los de abajo, los que están colocados en la pirámide social en el punto más bajo, que siempre padecen los efectos de las reformas, a los que casi nunca le llega el bienestar, se sientan identificados con las políticas públicas que les tocan la puerta todos los días y que ellos sientan que las políticas sociales históricas diseñadas e implementadas no constituyen freezer de pobre para preservarlos en la marginalidad y hacerlo un instrumento cada 4 años de quien tenga más recursos los compre. Porque contra eso luchamos para hacer una mayoría el 5 de julio. Y eso es lo que quiere la sociedad. Por eso se hace indispensable, necesario, que cada día más pensemos no solo en el día en el poder, sino el día que se salga de él, para que se tenga la satisfacción del deber cumplido y que sobre todas las cosas se pueda mirar a los hijos, a los familiares y a los dirigentes del partido de que las cosas se hicieron bien. Yo tengo muchísima fe de que las cosas se van a hacer bien y que de los errores hay que aprender, pero hay que ser humilde, hay que actuar con decencia, con receptividad, ser abierto, tolerante y nunca olvidar que esas posiciones conseguidas correctamente tienen un actor fundamental, la gente que votó por nosotros. Y cuando las gestiones se olvidan de la gente, la misma gente se encarga en patearlas. La lección está aprendida por los errores del pasado y tenemos la obligación de no repetirla.